En esta ocasión vamos a analizar la acción Nutravalor S.A., que se constituyó en el año 1956 de giro pesca marítima, principalmente a través de sus subsidiarias. El grupo controlador es Roberto y Patricia Angelini Rossi, con el 63,15% de las acciones, a través de propiedad directa, esto es como persona natural, y también como sociedades, esto es a través de propiedad indirecta. La última fecha de aumento de capital fue el año 1994. La empresa reporta sus estados financieros en dólares y la manera en la cual yo recomiendo y yo personalmente los traspaso a pesos es tomar el promedio de los 12 meses de cada año y promediarlo. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que hacer es buscar dólar observado SII y en cada año tomar el promedio de cada mes y promediarlo. Luego lo que hacen con ese promedio del dólar observado por año, multiplicarlo por el monto en dólar de los estados financieros, del balance, del estado de resultados y del estado de flujo de efectivo. En los últimos 10 años, solamente en 5 repartió dividendos, de los cuales en 2 años, en 2 ocasiones, fue por venta de activos financieros, esto es de acciones de participación eh, de sus filiales, en el año 2018 y en el año 2023. En los demás años, en 3 ocasiones reportó utilidades muy bajas. Podemos ver cómo la utilidad, si es que nos reparten dividendo proveniente de venta de activos, pues básicamente reportan pérdidas. El flujo de caja libre, que el gráfico no nos engañe, en la sumatoria de los últimos 10 años es positivo, pero gran parte de ese flujo de caja libre al final se termina convirtiendo en refinanciar sus malos negocios de sus filiales y de pago de deuda, de la cual además, si es que ven el flujo de inversión en los años en donde vendieron activos, gran parte de esa venta de activos se fue una parte, el mínimo, el 30% de la utilidad se repartió como dividendo y lo demás se utilizó para hacer aumentos de capital de sus filiales y para pagar las deudas de las mismas. La política de dividendos se mantiene en un 30%, aunque pues no importa cuál sea la política de dividendos si es que reportan pérdidas, pero en los años donde han tenido utilidades extraordinarias por la venta de activos, aún así repartieron como dividendo únicamente el 30% de la utilidad, la cual fue repartida como dividendo una vez en el año, normalmente en el mes de mayo. El patrimonio ha tenido cierta tendencia al alza desde el año 2015 hasta el año 2024, pero esto es más que nada porque cuando hacen venta de acciones se revalorizan las mismas en relación con el valor contable y el valor económico, sobre todo de los activos no corrientes de la participación que tienen en otras sociedades. Las ventas han disminuido bastante, algo que es muy negativo para la empresa que ya mantiene un costo de venta que al final pueden ver que es un margen bruto demasiado alto. El costo de venta es prácticamente lo mismo que las ventas, por lo tanto, en el momento que le empiezan a añadir costos financieros, gastos de administración, gastos de operación, ya la empresa se va a pérdida. Y si es que no mantienen unos ingresos por parte de, y en el estado de resultados van a ver como otros ingresos por parte de venta de participación en filiales o filiales completas, al final normalmente van a reportar pérdidas. Podemos ver también reflejado la utilidad, que es prácticamente negativa en todos los años, salvo cuando tienen que, por una cuestión meramente financiera, tienen que vender activos, tienen que vender su participación en las filiales, como pasó en el año 2017 y en el año 2022. Pero aún en los años donde reportaron utilidades en el 18 y en el 21, también vendieron activos, solo que en menor cantidad. El margen neto por lo mismo en los años donde venden activos es cercano a un 10% y cuando no, si no es cero, es prácticamente negativo. El balance es relativamente bueno. Los activos alcanzan a cubrir los pasivos 2 veces. Los activos corrientes alcanzan a cubrir básicamente una vez el pasivo corriente. Y con solo el activo corriente ya pueden pagar el total pasivos por lo menos en un 90%, casi en su totalidad.
El problema no es con los activos, sino que es con los pasivos. La mayor parte de la deuda es a corto plazo, el 90%, y de ese 90%, un 70% es deuda financiera, esto es créditos. La valorización por dividendo es engañosa, ya que de los 5,8 pesos, que es el promedio de los dividendos de los últimos 10 años, al menos 5,5 pesos aproximadamente vienen siendo por venta de activos. Aún así, si es que lo tomamos como referencia, pues con un dividend yield de un 7,5% la acción debería valer 77 pesos, con un dividend yield de un 10%, 58 pesos, y con una rentabilidad por dividendo anual de un 12,5%, 46 pesos. La empresa viene cayendo en precio desde el año 2018 hasta el año 2022, que casi fue el mínimo, aunque el mínimo fue en el año 2017. Estuvo por debajo de los 100 pesos, subió un poco hasta los 150 cuando tuvo que vender nuevamente activos. En el año 2017 subió por lo mismo, pero acá por la situación económica y también las consecuencias de la situación política del país no alcanzó a subir tanto y hoy nuevamente se encuentra disminuyendo. La van a encontrar a 115 pesos. Es una acción que tiene muy poco volumen, es muy líquida. Y recapitulando lo que ya venimos hablando, en los últimos 10 años se repartió solo en 5 dividendos, en los otros 5 reportó pérdidas, de los cuales 2 se debió a venta de acciones en filiales o participación de las mismas al punto de inclusive vender filiales completas. En todos los casos solo repartió como dividendo el 30% de las utilidades, así que aunque vendan activos financieros, participación en sus filiales, aún así tienen que repartir como dividendo únicamente el 30% de la utilidad. El patrimonio crece levemente y esto es por lo que yo le comenté en un comienzo, que es cuando venden activos, la diferencia entre el valor económico a cuánto lo vendieron con el valor contable a cuánto lo compraron es positivo. Las ventas disminuyendo con cierta tendencia al alza, con cierta tendencia a la recuperación, pero muy leve también. Normalmente reporta pérdidas la empresa y las veces que reportó utilidades fueron mínimas y por venta de activos. Margen de rentabilidad por lo mismo inexistente, salvo en los años donde venden activos. Flujo de caja libre con oscilaciones, aunque tomado en el largo plazo, en los últimos 10 años, es positivo. Aún así, en el flujo de caja en su totalidad, en los años en donde termina siendo más positivo, es producto de flujo de inversión, que es cuando venden activos y al final tienen que terminar utilizando ese dinero para refinanciar sus filiales, ya sea a través de aumentos de capital de las mismas, a través de comprar nuevos negocios o aumentar la participación en las mismas y el pago de las deudas para también tomar nueva deuda. O sea que al final la venta de activos lo mantienen a flote, pero no es de ninguna manera con objeto de cambiar el curso de el desarrollo de su negocio, sino que es más que nada para mantenerlos, pues básicamente vivos. Tiene buenos indicadores de solvencia por parte de los activos, por parte de los pasivos no tanto, ya que el 90% es a corto plazo y el 70% de ese 90% es deuda. El precio de la acción, como les mostré anteriormente, viene cayendo desde el año 2017. Muy poco volumen, ojo, pero tiene cierta liquidez. Por lo menos yo hoy la vi y habían al menos 5 precios distintos para comprarla, alrededor de unos 30 millones, y no había nadie comprándola, obviamente por la situación financiera en la que se encuentra. Y lo que yo también les había comentado del dividend yield o de la valorización por dividendo es que es un tanto incierta porque prácticamente el 100% de ese valor está comprometido por la venta de activos en los últimos 10 años. Y acá un pequeño esquema del modelo de negocios de Nutravalor, que como les comenté en un comienzo es una sociedad de inversión, por lo tanto no venden directamente ningún producto, sino que lo venden a través de sus subsidiarias que a la vez tienen filiales. Y pues lo más importante y lo más relevante que tienen que tener en cuenta de Nutravalor es que es un asset play. El precio de la acción está hoy por hoy en 115 pesos. El patrimonio por acción está a 625 pesos. Esto es, el valor libro está por debajo de un 20%. Históricamente pueden ver de que repartió 20 pesos como dividendo el año 2018 y 30 pesos en el año 2023.
si es que la acción hubiera comprado a 100 pesos, hubieran tenido una rentabilidad por dividendo de un 20% y de un 30% respectivamente. El problema viene con que si es que la compran muy anticipadamente, van a tener que aguantarse trimestre tras trimestre con pérdidas y en el cual pueden eventualmente terminar realizando un aumento de capital. Pero lo que nos dice la historia de esta empresa es que en vez de realizar un aumento de capital, venden activos. Por lo tanto, es un asset play y tienen que entrar justo un año antes, al menos, de que vendan activos y van a poder obtener una rentabilidad por dividendo muy alta. Y lo que yo haría sería, por ejemplo, si es que ustedes creen de que van a vender activos el año 2027, comprarla en el año 2026 y no quedarse, sino que esperar a que suba el precio, venderla y luego salirse. Porque ¿para qué se van a mantener 2 o 3 años con pérdida en donde no les repartan dividendos cuando pueden estar rentando ese dinero en otras empresas? La estrategia del asset play, lo más importante si es que la van a realizar, es que tienen que entrar a buen tiempo. No tienen que entrar anticipadamente porque van a estar con años de pérdidas en las cuales no les van a repartir dividendos. Lo que pueden estar haciendo sí es acumulando participación, ya que eventualmente cuando una empresa no reparte como dividendo nada porque reportó pérdidas en algún año, el precio de la acción debería caer. Por lo tanto, si es que siguen comprando, a la vez de que cae el precio, su precio promedio por acción debería ir disminuyendo y por lo tanto cuando repartan dividendo su rentabilidad va a aumentar. A mí me parece una buena inversión como asset play, pero por dividendos claramente no es una muy buena opción y si son más bien un inversor pasivo, no recomendaría comprar esta acción, pero si son un inversor activo y les interesan los asset play, este sería un asset play muy interesante. Así que ese sería mi análisis de la acción Nutravalor. Hasta la próxima.